Gracias. Bueno, ¿cómo están? Shalom, una vez más, gracias por estar ahí, por participar con nosotros de esta transmisión en vivo aquí desde Asunción, Paraguay, la capital, donde cada miércoles, si el Todopoderoso nos permite, ¿no? Estamos reuniéndonos para escudriñar las Escrituras, ¿no? Para estudiar, para analizar, para poder también a través de la palabra, primero entender bien lo que el Todopoderoso quiere hacer con nosotros, entender cómo quiere que caminemos y segundo, también para que mejore nuestra calidad de vida como persona y también con la gente que está a nuestro alrededor, que es lo más importante. Y de esa forma también formar una comunidad de creyentes en Yeshua, porque nosotros creemos en Yeshua, en la Torá, en la Taná, en los profetas, en el Brit Hadashah, pero analizando punto por punto. Entonces, gracias a los que se están conectando en el chat, que es muy importante para nosotros, saber que están ahí. Una rápida saludita le voy a hacer para Edgar Bogado, San Bernardino. Voy a decir desde dónde más o menos nos están viendo. San Bernardino, Edgar Bogado, Lorenzo Ramírez Luque, Casimira Escobar de Quindú, Maximino Montiel también de Quindú, Víctor Amarilla de Itagua, Roque Ayala, no sé muy bien de lo que es Roque Ayala, pero seguro que de por aquí. Aquí estamos, saludos, dice. Maximino Montiel ya está, Oscar Duré de Villarrica, pero creo que ahora está por Asunción. María Rosa Fabián de Ñembú, Liverpool de acá de Asunción también. Ese es Tadeo, ¿no? Bate con Tadeo, baila por una saluda a la familia. Tadeo. Tadeo y Karina, dos están ahí, Tadeo y Karina. Wilfredo también está ahí. Dice, sí, eres hebreo, sí, eres hebreo, dice. Vamos a ver si somos hebreos. Rosa María también ya está ahí. Aníbal Escurra de Paraguarí. María Plasencia de Asunción. Y quien más, están todos acá conectados. Y esos son los que están escribiendo. Vladimir Villega desde Santa Cruz, Bolivia. Y hermano Isidoro Osorio acá de San Lorenzo. Y bueno, seguro que están más, pero estos son los que están escribiendo y los que estamos viendo. Bueno, entonces, el tema de la Brit Milá o circuncisión. Nosotros hoy vamos a analizar muy bien qué es lo que dice la Escritura sobre por qué dice que hay que circuncidarse y también vamos a ver qué contexto tiene y si esos textos que están ahí se asemejan a los contextos históricos, a las investigaciones que han hecho algunas personas y si tienen relación con lo que está escrito en la palabra. Si relación o no. De lo contrario, no tiene mucho sentido. Entonces, tengo varios textos aquí que anoté hoy que vamos a escudriñar. La idea es escudriñar cada palabra. Igual, si ustedes tienen alguna palabra de la Biblia que quieren exponer, los que están escuchando pueden sacarla ahí, diciendo así, pastor, mira por lo que dice acá este texto. A ver, explica un poco y vamos a explicar. Sí, simplemente, claro, siguiendo la corriente de lo que estamos hablando. Bueno, arranquemos. A ver, tenemos aquí nuestra portada. Escudriñando las Escrituras, circuncisión, controversia de Pesach. ¿Qué quiere decir? Cuando llega la festividad de Pesach hay muchos problemas precisamente porque hay mucha gente que tiene un concepto sobre cómo tiene que celebrar, si circuncidado o sin circuncisión, o incircuncidado. Y bueno, y esa controversia vamos a ver si la podemos hoy analizar, ¿no? O sea, ¿qué es el tema acá? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Bueno, tenemos nuestra Biblia porque sin la palabra no vamos a compartir, así que ahí ya arranca la escritura. Ahí tienen la escritura en pantalla. Ahora yo voy a abrir mi pantalla. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Estamos en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17 dice, era Abraham de edad de 99 años. 99, casi 100 ya tenía, 99 años. Cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso. Recuerden que esta palabra todopoderoso en el hebreo está El Shaddai. ¿Qué significa El Shaddai?
el que te provee, el que te sustenta, el que te alimenta o el que te amamanta, no habíamos visto la pasada. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Maduro, entendido. Esto es importante. No que no comete errores. Para el concepto hebreo, la palabra perfecto ahí es maduro, crecido, es como entendido. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Este mí, lo voy a empezar a explicar cada cosita, pero es importante, ¿no? Mí, en el hebreo aparece una palabra como menra. Menra. Ustedes pueden analizar y buscar eso, ¿no? Y esa palabra menra se entiende como palabra o dabar. En el arameo, ¿no? Dabar. Entonces es como decir, pondré mi pacto entre mi palabra, entre mis proyectos, entre mis planes y tu vida. Eso significa. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo, he aquí mi pacto, Elohim está hablando, ¿no? Según este texto, Elohim está hablando. Y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Atienda muy bien este punto. Serás padre de muchedumbre de gente. A ver un poquito, me dice Tadeo que se está escuchando bajito. Hola, 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 hola. Tengo que acercarme más tal vez. Hola, 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 hola. Ahí. Ahí sí. Ahora sí. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más, y no se llamará más tu nombre Abram. Abram, Am significa padre de un pueblo o padre de una nación. Aquí hay un asterisco. Esto es padre enaltecido, dice. Am es pueblo, Ab es padre. Entonces, padre de un pueblo. O sea, en pocas palabras, lo que le está diciendo, ya no vas a ser padre de una comunidad, de un grupo, sino que será tu nombre Abraham. Abraham, ¿no? Ese Ham significa, acá sale la traducción, entendido aquí como padre de una multitud. O también se entiende como de naciones. Recuerden ustedes que en Génesis Dios le dio la promesa a Abraham de que le daría una tierra por la cual serían benditas todas las naciones, por su simiente serían benditas todas las naciones. Entonces, la tierra que le prometió a Abraham es donde ahora él está viviendo, la tierra de Canaán, ¿no? La tierra de Canaán. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ahora le está diciendo otra promesa de que vas a ser padre o sea, que tú te estás estableciendo en esta tierra, pero ahora te vas a extender hacia más lugares. Tu promesa, la promesa que estoy dando, ya no va a ser solamente de padre de un pueblo, sino padre de naciones. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, dice. Acá hay un texto que sale en Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Elohim, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y esto Pablo está hablando cuando está compartiendo con los romanos, teniendo en cuenta los romanos. Entonces ya él está acercando ese texto de la Torah que había de la promesa a Abraham sobre que él iba a ser padre de multitudes, y eso se está cumpliendo, le dice, en ustedes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Naciones, dice, y reyes, gente con autoridad. Esto también sale el apóstol Pablo cuando le dan la promesa, cuando la voz de Yeshua habla, le dice, tú vas a ir a dar testimonio entre reyes y mi pueblo, ¿no? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, otra vez acá, que es mi promesa, mis proyectos, mi menra, y tu descendencia. Esto es muy importante en que entendamos, porque mí, no solamente yo, sino mis objetivos, mis proyectos, mi promesa, mi palabra, mi dabar, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti.
Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora. Una cosa muy importante, la tierra es parte de la herencia, la tierra de Canaán, que mora. Canaán, ahí está, tierra de Canaán. Esto es clave, clave, atiéndame, la tierra es Canaán. Miren, acá en el versículo 8, la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, Canaán. No se olviden, la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, la tierra de Canaán. ¿Por qué tanto la tierra de Canaán? Porque ahora van a entender una cosa. Edad perpetua será el Elohim de ellos. Elohim es igual, es la extensión de la deidad que se conocía en la tierra de Canaán como el Dios El, que significa el poderoso. El que los nativos de Canaán creían que era una deidad poderosa que gobernaba los vientos, los truenos, los huracanes, etc. Esa es la extensión de Elohim. Entonces, ¿dónde se está desarrollando todo esto? En Canaán. Dijo de nuevo Elohim, ¿no? A Abraham, ya el que tiene la promesa de padre de multitud. En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Acá ya aparece la palabra Brit Milá, pacto de corte. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros, de edad de 8 días. Y este texto, este es un poco clave, después vamos a hablar de esto. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Después vamos a analizar, lo pinté ya ahí. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y atiendan bien, el comprado por tu dinero, comprado. Acá también decía extranjero que no fuera de tu linaje. ¿Cómo se le dice a la persona comprado por tu dinero? Se le dice esclavo. Esclavo. Y estará mi pacto en vuestra carne. Atiendan bien. Por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto, dice. Dijo también Abraham, bueno, hasta acá, hasta aquí. Bueno, de entrada, vamos a analizar. Ya leí todo ya. Ahora es análisis. Primeramente, aunque Abraham está recibiendo el compromiso con el Todopoderoso de circuncidarse, él primero, ¿no? Y después todos los que estaban con él, ¿no? Y todos los que él va a comprar. Esto no era una práctica que salió en ese momento. Fíjense que Abraham ya con 99 años no estaba circuncidado. Y esto es algo muy importante que quiero compartirle. ¿Por qué? Y uno diría, bueno, porque todavía no se dio la orden, pero según las investigaciones, vamos a decir así, los análisis que se ha hecho de la historia, la práctica de la circuncisión ya es bien antigua, mucho antes que Abraham. Ya se practicaba en otros países, en otras regiones, en otras zonas, y tenía varias connotaciones, varios propósitos y objetivos. Algunos lo he anotado aquí, quería leerlo. Una de las razones por la cual se hacían era para la higiene. O sea, se dice que los hombres de aquella época, por causa de tener... cuando llegaban a la edad de relaciones tenían muchas bacterias, se le acumulaba ahí. La circuncisión se hace en el órgano masculino, órgano reproductor masculino, ¿no? Ahí se hace. Entonces, el prepucio es la piel que cubre ese órgano. Los pueblos que vivían especialmente en Canaán, y eso es importante que entiendan, especialmente en Canaán, habían desarrollado esta práctica después de que recibieron visitas o invasiones de egipcios. ¿En dónde se practicó primero la circuncisión? En Egipto. Allí fue donde se desarrolló y
Bueno, cuentan, les voy a leer un poquito algunas informaciones y después voy a desarrollar todo lo que yo les voy a hablar, escúchenme bien, todo lo que voy a hablar son cosas que leí, investigué, averigüé y no les puedo estar colocando todo acá, si no nos vamos a tardar mucho. Entonces ustedes lo que pueden hacer, agarrar la información que yo les estoy dando, buscar, averiguar, investigar, si por ahí captan y es cierto, y les va a ayudar ya para tener una idea, por lo menos para que tengan una idea, para saber de dónde viene. Bueno, voy a mostrar un poco esta información que tengo aquí. A ver, aquí, creo que es aquí. Ahí está. A ver, ahí está, ¿no? La circuncisión masculina es una de las intervenciones quirúrgicas más antiguas y comunes. Tradicionalmente se ha considerado una marca de identidad cultural o religiosa. Los pueblos semitas, incluidos los egipcios y los que profesaban la fe judía, ya practicaban la circuncisión, cuyas primeras representaciones encontradas en un templo egipcio datan del año 2300 antes de Cristo. El tiempo en que Abraham aparece en escena probablemente puede haber tenido esta etapa, ¿no? Probablemente. Dice, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico muy antiguo. Según un historiador, y acá aparece un nombre que ustedes pueden anotar. A ver, ¿dónde se me fue? Ahí, ¿dónde está? La circuncisión, a ver, dice Grafton Elion Smith, un investigador, dice. Su práctica podría tener más de 15.000 años, ¿no? Es una idea que él tiene, de historia. No hay consenso sobre cómo se difundió. Una hipótesis sugiere, y escuchen bien porque esto también leí en otra parte, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno ve informaciones sobre la circuncisión, sale tomos y tomos y tomos y tomos y tomos así, ¿no? Entonces no puede estar colocando todo ahí, ¿no? Pero ustedes pueden buscar, están en PDF, la historia de la circuncisión, los análisis de la circuncisión, los primeros pueblos en practicar la circuncisión, así se llama. Ustedes ponen en Google, ahí le va a aparecer todo. Bueno, por eso lo puse porque esto es lo que resumía más todo lo que yo leí. Y dice ahí, se extendió desde allí, una hipótesis sugiere que comenzó a realizarse en un área geográfica y se extendió desde allí. Y otra que varios grupos humanos distintos comenzaron su práctica de forma independiente. En su trabajo de 1891, Historia de la Circuncisión, así se llama su libro, el médico Peter Charles Remondino sugirió que podría haber sido una manera de castrar a un enemigo capturado menos grave que la penectomía. La circuncisión permitiría marcar permanentemente al derrotado para ser usado como esclavo sin poner en riesgo su vida. Bueno, y escuchen lo que les voy a decir ahora. Esto es un resumen que yo le puse aquí como la información que conseguí, pero ahora le voy a explicar. De acuerdo a lo que dicen estos señores investigadores, habrá surgido, la hipótesis que tienen, y ahí vamos a mostrarle enseguida una foto, tengo una foto ahí. La hipótesis que tienen es que la práctica de la circuncisión comenzaría así. Había pueblos que invadían a otros pueblos y cuando los atrapaba, una forma de humillarlos o de someterlos era castrándolos o cortándoles sus órganos genitales, tanto su pene como sus testículos, todo, los cortaban. Entonces una forma de tipo, ¿cómo se puede decir? Humillarlos y tenerlos como esclavos. Pero ¿qué pasaba? Que al hacer estas prácticas, estos esclavos se debilitaban y morían muchas veces o tenían problemas. Entonces no les servía como esclavo, no les funcionaba. Además ellos querían que los esclavos se reproduzcan para que tengan más esclavos. Entonces dice que empezaron a ver una forma de acuerdo a las investigaciones siempre, de cómo podrían estos esclavos funcionar mejor y que estén marcados de que son nuestros esclavos. Entonces descubrieron extirpándole ese pedazo de carne. Le extirpaban,
Entonces eso, porque en aquella época no había pensado que tenían ellos ropa, pantalón, solamente usaban un trapito para cubrir. Entonces, para saber si eran los esclavos suyos, si no eran del pueblo, entonces ya tenían la circuncisión. O sea, la circuncisión en la antigüedad representaba una señal de esclavitud. Significa que tú eres un esclavo, prisionero, y por eso eran circuncidados. Ahora, miren, tengo aquí, miren, esta es una imagen que se sacó de un templo egipcio. Ahí van a ver. No se distingue muy bien, si ustedes observan cuidadosamente, no se distingue muy bien, pero a ver, ahí se está viendo que le están haciendo la práctica de la circuncisión a dos personas. Uno ya está en la etapa de aceptando como una condición normal y el otro siendo obligado. Ahora, como acá no distingue uno, esta es la imagen como original, ¿no? Pero como no se distingue muy bien, yo tenía otra imagen. Voy a ver si la puedo encontrar en un ratito. Entonces, mientras ahí están, voy a ver si la puedo encontrar. Examinar. A ver. Acá está. Ahí está. Oh. ¿Qué pasó? Se hizo muy... Estoy intentando. Voy a achicarla ahí. Y ahora recién estoy entendiendo. Ahí van a distinguir un poco. Recuerden, esta imagen se encontró en un templo de egipcio. Ay, todavía no me sale. Enseguidita. Tengan paciencia. Van a ver cómo era. Ahí ya está saliendo. Esta ya es una imagen más elaborada, pero es la misma que vimos hace rato. Ahí creo que está. Ahí. Hasta ahí más creo que se puede. A ver si se puede andar un poco más. Ahí les muestro. Ahí está. Ahí ven. Si ustedes se fijan en esta imagen, se está haciendo la práctica de la circuncisión. Recuerden que los egipcios para exponer las prácticas que ellos hacían, la dibujaban, ¿no? Es como decir, como documentos, ¿no?, que ellos tenían. Entonces, esto estaba en un templo egipcio, y tiene, no sé, más de, como dice ahí, más de 2000 o 2500 años. Entonces ya se practicaba. A este le están obligando. Este ya está aceptando. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Porque continuando con el relato de por qué se hacía la circuncisión, pasando el tiempo, los líderes médicos, en aquella época los médicos eran como los sacerdotes, se dieron cuenta de una cosa, que los esclavos tenían más fortaleza, más vigor, más fuerza, más salud, siendo circuncisos, estando circuncidados. Entonces empezaron a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Entonces empezaron a usar esta técnica con su pueblo, especialmente con los jóvenes cuando llegaban a la edad de reproducción. Porque generalmente los egipcios, o creo que era que los egipcios, empezaron con los egipcios, tenían problemas cuando empezaba su etapa reproductiva, cuando eran jóvenes. Y esa etapa más o menos comenzaba a 13, 14 años. Entonces empezaron a practicar con los jóvenes. Vamos a circuncidar a los jóvenes. Y vieron que tenían resultados positivos. Entonces, pasando el tiempo, ya la circuncisión dejó de ser una práctica para los esclavos y se pasó también a ser una práctica para los de la realeza, los elegidos, los escogidos, los herederos, vamos a decir. Imagínense, estoy diciendo los que van a recibir un día el reino de Egipto, los poderosos. Entonces, esa práctica, como Egipto tenía control sobre toda la región, en aquel tiempo, antes de que los hititas le invadan, de Canaán también, llevaron la tierra de Canaán, la trajeron a la tierra de Canaán. Entonces, cuando llegan a Canaán, ahí no usaban esta práctica y ni siquiera se bañaban. Los egipcios eran gente muy limpia. Entonces, para tratar de convencer a los cananeos, recuerden, toda esa información que yo leí, ustedes tienen que averiguar, para tratar de convencerlo,
establecen que esto viene, y escúcheme bien acá lo que voy a decir, de los dioses. Es una práctica que es enviada por los dioses. Y inclusive hay una imagen donde el dios egipcio Amon-Ra se está él mismo haciendo la circuncisión. Eso tiene una imagen, ¿no? Entonces la trasladaban allá. Los dioses tenían esta práctica. ¿Por qué? Eso representaba que ustedes van a tener más poder, porque el órgano masculino representaba poder, fuerza, reproducción. Eso representaba. Entonces empieza a ser una práctica que viene de los dioses, que son los dioses los que establecen esta práctica. Y se empieza a practicar ahí en Canaán. Ahora, ¿cuáles eran los dioses que adoraban los cananeos? Los cananeos tenían varias deidades. Cuando Egipto pierde el control sobre Canaán, porque son conquistados, o sea, viene el imperio hitita, ataca, hay guerra, entonces Egipto se desplaza, también viene un imperio griego, que después serían los filisteos, sí, otro grupo. Y esto es interesante, los filisteos eran una tribu o un pueblo griego, que viene y se asienta justamente entre la división de Egipto y Canaán. Y una de las características de los filisteos era que ellos no eran circuncidados. Por eso los filisteos eran los únicos en la tierra de Canaán que eran incircuncisos. Y cada vez que vemos escenas de incircuncisos aparecen los filisteos. Y ese pueblo ya existía muchos años atrás, inclusive cuando Jacob, eso vamos a leer después. Jacob cuando se encuentra con el hijo de, ¿cómo se llama? Elimelech creo, que era de origen filisteo, ellos no eran circuncidados. Fíjense muy bien. Entonces de ahí se queda que la tierra, después de mucho tiempo, la tierra de Canaán, para que vos poseas esa tierra, tienes que hacer pacto con el Dios de esa tierra. ¿Quién era el Dios de esa tierra? Estoy diciendo que era un Dios llamado el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que nosotros hoy conocemos como Elohim. ¿Qué es Elohim? Poder, fuerza. ¿Qué es lo que nos dice la Torá que ocurrió? Que esa fuerza, que ese poder le habló a nuestro antepasado Abraham. Y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. ¿A cuál tierra? A la tierra de Canaán. Tierra de Canaán. Y le dijo, habita aquí, mora aquí, aquí serán bendecidos. Pero en esa tierra había una práctica que te unía con ese Dios. Y escúchenme muy bien, en esa tierra. Para los egipcios, la práctica de la circuncisión terminó siendo siempre una práctica, finalmente, de higiene. En el tiempo que probablemente los israelitas estuvieron en Egipto, los egipcios también tenían la práctica de la circuncisión, pero como higiene. Pero para los hebreos, por la mentalidad que recibieron de Abraham, Isaac y Jacob, la práctica de la circuncisión les unía con la tierra de Canaán, les relacionaba con la tierra de Canaán. No sé si me están captando. Les unía con la tierra de Canaán. Eso hacían. Bueno, ya teniendo este contexto, entonces ahora sabemos por qué el Todopoderoso, cuando iba a hacer pacto de mi palabra va a unirse contigo. Haré un pacto entre mí y ti. Mi es mi palabra, mi dabar y ti. Y pone como señal la circuncisión, porque la tierra que le va a dar es la tierra que tiene como señal esa práctica. Y esa práctica, aparte de ser higiénica, porque ellos tenían mucho problema, era lo que le identificaría como ungido del Eterno. Ungido del Eterno. Pero no era la única práctica. Ahora, ¿por qué habla de después de el que no fuere circuncidado quedará afuera? Y vamos a analizar un poco esta parte. Esto ya leímos todo, ¿no? Acá cuando dice, miren,
El va- y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué es lo que viola la persona que no se quiere someter a esta práctica de la tierra? De acuerdo a la creencia que ellos tenían en ese momento, lo que está violando es el pacto, es la enseñanza que el Todopoderoso le está dando. Eso ellos creían. Cuando habla de circuncisión de prepucio, de carne, ese es el acto simbólico, por favor no se confundan. El acto simbólico, pero el acto espiritual es la palabra, la menra en tu corazón. Y vamos a ver que hay muchos textos que se relacionan con eso. Aquí tengo, por ejemplo, Génesis 34, quiero mostrarle. Vamos a empezar a ver los textos. Un momento, parece que se quedó. Sí, no le estoy mostrando la Biblia. Acá tengo. Yo leo la Biblia y no les muestro. Ahí está. Tienen que ver la Biblia. Ahora sí. Génesis 34. A ver. Génesis 34. Una cosa interesante también. Esta práctica era cuando se empezó entre los egipcios, se empezó a practicar cuando ellos iban a casarse, cuando tenían que casarse, para el casamiento. Y este texto nos confirma eso. Génesis 34, a ver, del 1 a mover. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob al ver a la hija del país. Y vio a Siquén, este de Siquén. Probablemente ellos eran descendientes filisteos, hijo de Amor, Ebeo dice acá, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella. Estos Ebeos probablemente eran descendientes de esos filisteos que vinieron, que eran de la zona griega, ¿no? Los filisteos son descendientes griegos. Y se establecieron ahí. Y bueno, le deshonra. Pero su alma, bueno, conocen toda la historia. Ahora, lo que nos interesa es esta parte. Finalmente, y los hijos de Jacob vinieron, y se dirigió a Amor, versículo 6, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron al campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza acostándose con ella. Pero presten mucha atención cuando dice acá algo. Y Amor, y emparentar con nosotros, danos vuestra hija. Bueno, miren lo que dijo, emparentar con nosotros, o sea, vamos a ver mejor la nueva traducción viviente, está mejor. Dije así, Amor habló con Jacob y con sus hijos. Mi hijo Siquén está verdaderamente enamorado de tu hija, dijo, por favor, permíteme casarme con ella. De hecho, formemos también otros, que dice ahí, matrimonios. O sea, el objetivo de unir a los jóvenes era unirlos en matrimonio. Ustedes nos entregan sus hijas para nuestros hijos, por cierto, no circuncidados, y nosotros le entregaremos nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros, la tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros y siéntanse en libertad de comprar propiedades de la región. El propio Siquén también habló con el padre de Dina, bueno, sea todo normal, fuere regalo, exijan pagaré, exactamente. Bueno. Pero como Siquén había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño, Siquén y Amor, su padre. Le dijeron, 14, de ninguna manera podemos permitir, ahora, miren, ellos van a usar una práctica para hacer una trampa. Pero ¿cuál es su práctica? De ninguna manera podemos permitirlo, porque tú no has sido circuncidado, dice. Tú no tienes la práctica de la circuncisión. Sería, mire, una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. ¿Por qué? ¿Por qué sería una vergüenza, una deshonra? Porque ellos tienen un pacto que hicieron con el Dios de esa tierra y tienen que recibir esa marca. Pero fíjense ustedes aquí cómo ellos están usando esa señal, esa cirugía, vamos a decirlo así, para cometer una fechoría. Nada que ver sus corazones con lo que la marca representa, con lo que el objetivo que representa. Pero hay una solución. Si todos ustedes se circuncidan, como lo hicimos,
nosotros. Entonces les entregaron a nuestra hija. Y después nosotros vemos que ellos sí se circuncidaron. Dice, sí que no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Sí que era un miembro muy respetado de su familia. Ellos, bueno, está bien, vamos a seguir esta práctica, vamos a hacerlo. Ellos bajaron su corazón, humillaron su corazón. Si esa es la condición para unirnos a su pueblo y a su Dios, lo haremos. ¿Acaso ese no era el objetivo, el propósito? Le dijeron, esos hombres son nuestros enemigos, invitémosles a vivir entre nosotros y comerciemos. Bueno, y después sabemos lo que pasó. Ellos finalmente terminaron matando a toda la familia. Cuando ellos se circuncidaron, se aprovecharon de que estaban débiles y los mataron. Eso es lo primero que aparece acá en la Biblia de la circuncisión. Aunque hicieron la práctica, pero su corazón estaba perverso. Y recuerden que esto a Leví y a Simeón le fue por maldición, probablemente hasta los tiempos de Moisés. Fueron maldecidos por Jacob. Eso es para que podamos entender. Entonces, ¿y cuál era la razón por la cual tendrían que circuncidarse? ¿Por qué razón tenían que circuncidarse? Porque tenían que casarse. Ahora, ¿por qué le muestro esto? Porque ahora sí vamos a ir a ese texto, un ratito, que estaba en Génesis, que nos dice que la circuncisión es a los 8 días. Un ratito, aquí. Dice, a ver, 17, Canaán, la marca del pacto. Este pacto tu descendiente de cumplir todo varón, ustedes circuncidados. Debes cortar la carne del prepucio de generación en generación, todo varón debe ser circuncidado. Acá está, esta palabra, al 8º día de su nacimiento. Bueno, de acuerdo con los investigadores, no hay prueba de que la circuncisión era al 8º día. No hay pruebas. Sí hay muchísimas pruebas de que la circuncisión era a la edad de la pubertad, vamos a decirle. Porque el origen de la circuncisión, primero estaba la esclavitud, después fue la parte, como les dije, higiénica, y se empezó a hacer con los jóvenes. Retrocedimos la parte muy antigua, tan antigua, hasta que se quedó ahí. Entonces, cuando pasó a Canaán también, la práctica era por los jóvenes. Entonces, ¿y de dónde sale este entonces pastor? Y es lo que comenté ya en una vez. Recuerden ustedes que nunca antes existió una Torá completa. No hay registro de que la Torá haya estado completa hasta después de Babilonia. Después de que los israelitas salieron de Babilonia, allí fue donde existió por primera vez la Torá completa, o sea, todos los tomos. Antes la Torá estaba diseminada por todas partes, o sea, porciones estaban, sí existían. Entonces, ¿cuándo fue la Torá preparada, editada y publicada? Cuando los israelitas regresaron, los judíos regresaron a Jerusalén con Esdras y Nehemías. Y sale ahí que se les leyó por primera vez y ellos estaban emocionados. Probablemente fue allí donde se le puso fecha a la circuncisión. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuentan que cuando los judíos estaban en Babilonia, como ellos vieron que la vida de Babilonia era excelente, como la vida de Babilonia era impresionante, muchos ya no querían ser más judíos. Preferían ser babilonios. Se asimilaban, adoptaban las creencias, los dioses babilonios. Entonces los líderes religiosos se sentían un poco desesperados. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, precisamente a qué edad ellos empezaban a renegar de la fe judía, a la edad de la juventud, cuando eran ya jóvenes. Cuando eran niños, sí, todo lo que sus padres decían, lo hacían. Pero cuando eran jóvenes, ellos, así como hoy en día traen los jóvenes, ¿no? Se maravillan ya por el cosa del mundo y se van. Entonces ellos tomaron la decisión ahí en Babilonia, de que para que nuestros niños no se pierdan, nuestra cultura, nuestra sangre no se pierda, vamos a dejarle una señal desde nacimiento. La circuncisión la vamos a hacer desde
Los 8 días. Calcularon los 8 días porque probablemente era el tiempo en que sanaba más rápido esa herida. Entonces la práctica de circuncidar a los niños a los 8º día para unirle al pueblo judío surge en Babilonia. Esa es la historia. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos que terminar. Bueno, finalmente, les voy a mostrar unos textos que la Biblia menciona para que ustedes puedan ver. Miren lo que dice el profeta Jeremías aquí en Jeremías 6, Jeremías 6:10. Tengo acá anotado Jeremías 6:10. Para que vean ustedes ya Jeremías de qué está hablando. Y atiendan muy bien. 6:10. Fíjense. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Ahora, acá no se entiende nada. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí, en la versión Reina Valera. Y este es importante porque en la versión hebrea aparece también esta palabra. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. ¿Sus qué son qué? Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que ¿recuerdan lo que dije? La menra del Eterno les es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías reclamando al pueblo que ellos no pueden oír la voz del Eterno porque sus oídos están sin Brit Milá. ¿Y los oídos pueden tener Brit Milá? Es que la práctica de la Brit Milá ya no funciona, ya no tenía poder en sus oídos y tampoco en sus corazones. Estaban marcados, pero ya no funcionaba, aunque estaban en la tierra de Canaán. Eso es lo que está diciendo. Entonces cuando utilizan en Israel la palabra circuncisión, está relacionando a que no conectan su corazón con el Eterno. No conectan su corazón con el Eterno. No tanto en que conecte con la práctica en la carne. Pero bueno, hay otro texto. Y esto es para, ¿cómo se dice? Moisés. Atiendan bien acá. Éxodo 6. Éxodo 6. Esto fue chistoso cuando leí, ¿no? Fíjense, desde el 10 voy a leer, desde el 10 hasta el 12. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Eso le dijo Dios a Moisés para que vaya y le hable así al Faraón. Y respondió Moisés delante de Yahweh, he aquí los hijos de Israel no me escucharán. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Torpe de labios. Acá una palabra interesante, ¿no? Siendo yo torpe de labios. Pero, a ver, voy a mostrar acá. Miren, el versículo 12. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el Faraón? Soy tan, otra vez, torpe de labios. Este torpe, si ustedes van al hebreo, van a encontrar esta palabra. En hebreo, soy de labios incircuncisos. También en 6:30 dice. De labios incircuncisos. Soy de labios incircunciso. Labio incircunciso, pero ¿cómo el labio hay que circuncidar el labio? ¿Qué significa circuncidar? Cortar el prepucio del órgano del hombre. ¿Y qué significa labios incircuncisos? Porque no es el tema simplemente eso. La práctica carnal no es el tema. El tema es no conecte, de su boca no puede salir mi palabra. Eso le está hablando. Así que en el 30 también está, fíjense, a ver. Pero Moisés discutió con el Señor
argumentando, no puedo hacerlo, soy tan torpe otra vez para hablar, porque debe escucharme Faraón. Esta palabra torpe otra vez es labios y no puedo, estoy fregado, soy frenado por mi labio. Entonces, la incircuncisión lo que simbolizaba, lo que representa, o sea, la práctica carnal, que era una práctica de la tierra que se le aplicó a los descendientes de Abraham, pero que no era eso lo que ellos tenían que tener en cuenta, aunque podían practicarlo mientras tenían la tierra, pero el tema era la palabra, la dabar, la menra, que ellos no conectaron. Y vamos a más, Hechos 7:50, Hechos 7:50, quiero avanzar rápido, Hechos 7:50, palabra de Esteban, fíjense lo que le dice Esteban. ¿Acaso no fueron mis manos? Esteban está discutiendo con los judíos, ya con los judíos ahí, las que hicieron el cielo y la tierra. Pueblo terco, dice, ustedes son paganos, atiendan bien, le está diciendo paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Ahora, ¿por qué marqué esta palabra paganos? Ustedes son paganos. ¿Qué son paganos? Bueno, paganos entendía un pueblo que estaba desconectado de la fe del Todopoderoso. Desconectado de la fe del Todopoderoso. Ese era pagano. Entonces, ¿qué es pagano? De acuerdo a este relato, dice incircuncisos. Pagano es alguien que está incircunciso. Pero la pregunta, ¿a quién le está diciendo esto Esteban? A los judíos, a los líderes judíos. ¿Ellos están incircuncisos? No, son circuncidados, pero Pablo, ¿cómo les llama? Paganos. Vamos a ver cómo dicen en Reina Valera. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Incircuncisos de corazón. Acá sí se aclara. O sea, incircuncisos de corazón sería paganos. ¿Qué es un pagano? Alguien que no se conecta con la palabra del Eterno. No es que tiene la Brit Milá, que no se conecta con la palabra del Eterno. Ese es un incircunciso del corazón. ¿Y de qué le sirve la Brit Milá si no tiene conectado su corazón con el Eterno? Y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, y hay otro texto acá que es muy controversial que voy a compartir, que está en Ezequiel 44:6. Ezequiel, el famoso, el que no está circuncidado en la carne, ni en, ¿cómo dice? Ni en ni en el espíritu. A ver, ¿dónde está Ezequiel? Ahí. Acá está. Ezequiel 44. Ya ustedes saben que cuando Ezequiel empieza a hablar a partir del capítulo 40 en adelante, está hablando sobre el proyecto que tiene el Todopoderoso para el reino restaurado, para el reino que va a ser restaurado. Pero eso no quiere decir que no le está comparando con el reino actual. ¿Entienden, no? Sí, muy importante entender eso. Bueno, vamos a leer desde el versículo 6. Y dirás a los rebeldes, atiéndame, dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. ¿A quién le está dirigiendo esta palabra? A la casa de Israel que está esparcido entre las naciones. Así ha dicho Yahweh el Eterno, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, número uno, extranjeros, y otro, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Bueno, acá es el tema. Estos israelitas, están trayendo al templo restaurado todavía, eso está viendo él en visión, al templo, o sea, escúchenme bien, al templo restaurado. No hay todavía ningún templo restaurado, ¿no? O ustedes conocen, ¿no? No. El templo restaurado somos nosotros en espíritu. Pero al templo restaurado, que probablemente el Todopoderoso va a establecer, le están diciendo, y para usar esta analogía, la está comparando con la vivencia que tuvieron los israelitas después de que salieron despedidos de su tierra por los babilonios. Basta, dice,
de traer, primero, incircunciso de corazón. ¿Quiénes son los incircuncisos del corazón? Primero habla de extranjeros, porque en Israel, en Jerusalén, en tiempos del rey Sedequías, ellos trajeron amonitas, moabitas, sacerdotes de otros pueblos para que rindan culto a sus dioses ahí en el templo. Eso el Todopoderoso le muestra a Ezequiel en una visión. Estaban adorando a Marduk, estaban adorando a Aserá, y eso estaban haciendo. Y eran extranjeros que no conectaban su corazón con la palabra del Todopoderoso. No conectaban su corazón con el plan del Todopoderoso. Y segundo, incircunciso de carne, porque no eran de esa tierra. No pertenecían a ese lugar. No tenían pacto con Abraham, Isaac y Jacob allí en Jerusalén. Entonces les está haciendo entender, ustedes no pueden poner a personas que no está establecido por la ley de Dios para que rindan culto aquí a sus dioses paganos. Eso le muestra al Todopoderoso a Ezequiel en una visión. Entonces la palabra incircunciso de carne no simplemente quiere simbolizar, ¿cómo les puedo decir? Que no tiene la Brit Milá, sino también que no vive la vida como el Todopoderoso quiere. Igual que incircunciso de labios, e incircunciso de oídos y también incircunciso de corazón. Incircunciso de carne significa no quiere vivir la vida que el Todopoderoso establece. Aquí como dice, has traído extranjero incircunciso a mi santuario. Gente que no tiene corazón para Dios. Fíjense cómo dice ahí. De ese modo profanaste mi templo, incluso mientras me ofrecías mi alimento. Fíjense que en la Reina, a mí siempre me gusta compartir la Nueva Traducción Viviente, porque es una traducción que interpreta de la perspectiva hebrea, desde el pensamiento hebreo, para poder entender bien. Entonces, has traído extranjeros incircuncisos, incircuncisos que no tienen el don ni el corazón de servirme a mi santuario. ¿Y qué clase de incircunciso? ¿Qué es incircunciso para el relator de Ezequiel? Que no, atiéndame, que no tiene corazón para Dios. No tiene corazón para Dios. De ese modo profanaste mi templo. No están acá como para servirme a mí. Está reclamando. A ver, salón para todos aquí llegando a mi casa. No hay ningún comentario. Bueno, eso entonces quería mostrarles. Bueno, ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Creo que hasta aquí vimos estos textos que están relacionados con la Torá, el Tanat, algún poco de historia, y tengo más textos de la Torá, pero quiero mostrar primero lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2. Me queda poco tiempo, Romanos 2. Atiendan bien lo que dice el apóstol Pablo aquí. Romanos 2:25. Fíjense, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley, dice. Tiene valor si obedeces la ley. O sea, le está diciendo a los judíos de Dios. O sea, a ver, mire, ceremonia. Esta es una forma de que Pablo está diciendo. Ustedes tienen una ceremonia, una práctica, que no sirve si no cumplen la ley. Entonces, de entrada Pablo está diciendo, el problema de ustedes no es la circuncisión. El problema de ustedes es que no cumplen la ley. Pero si obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Dice, si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso, dice. Ahora, no vayas a sentirte superior por estar circuncidado a un gentil. ¿Por qué le llama gentil? Porque no pertenece todavía oficialmente al pueblo de Israel. Eso es lo que significaría incircunciso. Ahora, miren lo que dice. Y si los gentiles, ¿qué quiere decir ese? Obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los consideraría su propio pueblo? Si los gentiles que no son parte del pueblo de Dios, pero ahora deciden obedecer al pueblo de Dios, pero no están circuncidados, el Todopoderoso no los consideraría su pueblo si el objetivo no era que su membra se conecte a su corazón. No, pero no tienen la práctica.
Eso es porque vos no entendiste cuál era el plan del Todopoderoso. Siempre estuviste viendo otras cosas. Pero Pablo acá está aclarando todo lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Todo lo que le estaba diciendo a usted. ¿Cuál era el objetivo de Dios al haber establecido su pacto con su pueblo? Que su palabra, su Torah, su instrucción se quede en sus corazones. ¿Y qué es su instrucción? La instrucción del Todopoderoso es que nuestra vida sea correcta, que nuestra vida cambie. No simplemente que tengamos, como dice acá, ceremonias. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenaría a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no es, miren, pues no se es un verdadero judío. Miren, no se es un verdadero judío, o sea, hebreo, dice ahí, solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de circuncisión. Lo dice alguien que estudió, investigó y analizó la cultura hebrea griega, que era el apóstol Pablo, que conocía muy bien la mentalidad griega. No vas a ser nunca un hebreo, un judío, por haber nacido judío o haber hecho la práctica de la Brit Milá. Sino, no, un verdadero judío, y judío significa el que alaba al Eterno. ¿Saben que eso es judío, no? Esta vez alabaré a Yahweh, dijo Lea cuando le puso Judá a su hijo. Entonces Judá significa el que ahora sí va a alabar al Eterno. Es aquel que tiene, ¿qué dice acá? El corazón recto. Tiene el corazón recto. A los ojos de Dios. La verdadera circuncisión, acá dice, la verdadera circuncisión. Y hablamos de circuncisión del oído, circuncisión de los labios, circuncisión de la carne, que es de la vida, del cuerpo. No consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Rúa. Y una persona con un corazón transformado, la aprobación de Dios, no la de la gente. Que la verdadera circuncisión, y esto Pablo no saca de su cabeza, vimos textos, es un corazón transformado. Bueno, hay más textos, así que voy a avanzar. Miren lo que dice en Deuteronomio 30, y esto es importantísimo. La Torah, ¿qué nos dice? La Torah, el propio Moisés escribió en este texto, Deuteronomio 30. A ver, desde el versículo 1 voy a leer. Miren lo que dice acá. Entiendan muy bien. En el futuro, hoy, para nosotros hoy, ¿no? Cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones, ¿dónde estamos viviendo? Entre las naciones, a las que el Señor tu Elohim te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Toma muy en serio las instrucciones que te voy a dar. Dice, si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor, tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Elohim te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. Fíjense, es una promesa de si un día vas al destierro, te pierdes, el Todopoderoso te va a retornar, restaurar. Y miren lo que va a hacer una vez que te restaure, una vez que te retorne. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Y pastor, ¿qué tiene que ver eso con la circuncisión? A ver, por eso este puntito. ¿Cómo está esto en el hebreo? Así está. En el hebreo, circuncidará tu corazón. ¿Quién va a circuncidarnos? ¿Y de qué forma? El Eterno. ¿Y qué es lo que va a circuncidar? Nuestro corazón. Nuestro corazón
No. ¿Y por qué aquí ya no pone acá circuncidará tu prepucio? No, pastor, porque eso ¿acaso, vamos a pensar una cosa, acaso cuando nosotros vamos por ahí, lo primero que le decimos a la gente, bueno, todavía no necesitas aprender la Torah, pero primero tienes que circuncidarte, primero. ¿Quién va a circuncidarse de entrarlo? ¿Acaso primero le tenés que explicar toda la Torah y convencerle, hacerle creer de que la circuncisión es lo que está? Todo ese, aunque yo conozco movimientos, conozco gente, grupo, que a una semana algunos le han circuncidado, todos ahí, han hecho sus prácticas, que ni siquiera saben si es la práctica que se hacía antes. Nadie sabe cómo se hacía la circuncisión. Si yo estuve viendo, hay muchísima forma, manera, sistemas en la cual se practicaba la circuncisión. La que practicaban los judíos en el tiempo de Yeshua era una práctica que se le denominó el rito de Moisés. Según ellos, había todo un ritual, ahí toda una ceremonia que nunca aparece en la Torah, pero que ellos dicen que es así como hizo Moisés y que es así como se tiene que hacer. Y hasta hoy en el judaísmo dicen que si vos no haces esa práctica, no es una circuncisión válida. Y por eso ellos buscaban a los convertidos en Yeshua y querían implementarle esta práctica para que ellos puedan ser parte de su grupo, secta. Eso sería lo correcto. Bueno, entonces acá que dice circuncidará, entonces en hebreo circuncidará tu corazón. Bueno, ahora fíjense bien en este punto. ¿Qué necesito yo para fiesta de Pesaj? Me da todavía un poquito el tiempo, ya se me acabó el tiempo, ¿no? ¿Qué necesito? Vamos a Éxodo 12, un poquito, vamos a hacer rápido. ¿Por qué en Pesaj no hace falta ninguna circuncisión? Con todo esto ya creo que quedaría claro, ¿no? Pero para redondear, miren. Éxodo 12, versículo desde el 43, vamos a ver. Desde el 43. A ver, aquí. A ver un poco. Instrucciones para la Pascua, dice. Así dice, ¿no? Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua. Cuando hablamos de extranjero, saben, al que no entiende el plan de Dios, al que no recibió la menra de Dios, ya explicó, ya le mostré lo que significa esta palabra. Pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comer si está circuncidado. Bueno, de acuerdo a lo que dice acá, tu esclavo que te pertenece, que circuncidado quiere decir que tiene el pacto, la menra en su corazón, ese sí va a poder participar de la fiesta de Pesaj, porque va a entender lo que está haciendo, aunque es tu esclavo. Cuando dice circuncidado, claro, directamente nos relacionamos solamente con la práctica de Brit Milá, pero tenés que relacionar también con el corazón cambiado, con la palabra en su corazón, con la vida que el Todopoderoso quiere. Si eso no relaciona, entonces, si vos solamente, si están solamente marcados, entonces puede haber un extranjero que tenga, como había varios extranjeros que tenían mejor corazón que los propios judíos, que el Todopoderoso les recibió porque vio sus corazones. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla, los que están de paso. Ahora acá sale una palabra, comerla. ¿Qué es lo que van a comer? En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. ¿Qué se tiene que comer? Cordero de Pascua. ¿Por qué? Porque era una práctica que iban a hacer esperando algo. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de sus huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, primero se circuncidan. Entonces, atiendan bien acá. Vamos a pensar otra vez. Yo soy un extranjero. Hola, este es Israel, sí. Yo quiero celebrar la Pascua. No, entonces, la circuncidate. Eso es lo que ustedes están entendiendo que la Biblia te dice de ninguna manera. Cuando dice que circuncidar significa debe tener entendimiento sobre el plan de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre el proyecto de Dios. A ver, prueba contundente. Después de que los israelitas salieron de Egipto,
después de que salieron y caminaron por el desierto, ellos continuaron con esta práctica. Probablemente ahí en Egipto, muchos estaban circuncidados, probablemente. Pero después de que ellos salieron de Egipto, durante esos 40 años, no continuaron con esta práctica. Por eso cuando llegan a Canaán, no estaban circuncidados. Los que nacieron, los que eran jóvenes, no estaban circuncidados. Y después ahí vuelven a circuncidarse, pero no recuerden, porque era una práctica del pueblo, pero no era el objetivo para circuncidarse. Porque si ustedes leen todo Josué y todos Jueces, van a entender que el objetivo era conectar su corazón con el Eterno. Y como señal era la circuncisión. Pero ese no era el proyecto. Ese es un punto importante. Ahora, en el caso de la celebración de Pesach, nosotros en este tiempo no vamos a matar ningún cordero. Nosotros no vamos a poner un cordero con todos sus huesos. ¿Por qué? Porque ese cordero, para que pueda ser sacrificado, tiene que ser ungido. O tiene que ser, ¿cómo se puede decir? Ungido o consagrado es la palabra. Tiene que ser consagrado en el templo de Jerusalén. No podemos sacrificar un cordero, según la Torah, fuera de Jerusalén. ¿Por qué se le dio esa exigencia a los israelitas? Porque esta fiesta era una fiesta simbólica. Era una conmemoración recordando algo y esperando algo. Recordando la libertad de Egipto. Fue allí donde ellos sacrificaron el cordero original. Porque ese cordero, de acuerdo a lo que dice la Torá, les libró a ellos de la muerte. Cuando vino el ángel de la muerte, estaba la sangre del cordero. Ellos comieron ese cordero. Ellos se hicieron uno con el cordero. Y fue la vida de ese cordero y la sangre de ese cordero los que los libró de la muerte. No fue la circuncisión. ¿Cuál es la prueba? Había muchísimos egipcios. ¿Ellos se circuncidaban en ese tiempo? Claro que no. Esta ley sale posterior. Después, si quieren continuar siendo parte del pueblo de Israel, tienen que seguir estos rituales. Y probablemente, yo no sé, esto tengo mi sospecha de que muchas de las cosas que están acá escritas también ya hayan sido pequeñas añadiduras. Recuerden que la Torá fue editada en tiempos de Esdras y Nehemías. Pero para no entrar en eso, les vuelvo a explicar. Si vos no estás sacrificando un cordero en Jerusalén, donde tiene que ser consagrado por un sacerdote, por un levita, no está conmemorando o celebrando Pesach. Vos estás haciendo un recordatorio. Recordatorio de lo que Yeshua nos dijo que teníamos que hacer. Hagan esto en memoria de mí. Los israelitas lo hacían recordando su libertad de Egipto y esperando su libertad del sistema. Que en ese tiempo ellos sabían que era Roma y siempre fueron varios imperios. Esperando la llegada de un Mesías. Ellos esperaban que en Pesach iban a ser librados por un Mesías. Ellos creían así. Y el apóstol Pablo comprendió eso. Por eso él dice que Yeshua, nuestro Cordero, ya fue sacrificado. O sea, en este tiempo ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque los sacrificios, la ley de los sacrificios, eran hasta que llegue la simiente prometida, que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, si el requisito para celebrar Pesach es circuncidarse, y nosotros no vamos a celebrar Pesach, yo no necesito circuncidarme. ¿Para qué si no voy a celebrar Pesach? Yo no estoy celebrando Pesach, yo voy a conmemorar, yo voy a recordar. Solamente se celebró Pesach en Egipto y en tiempos de Yeshua. Y en ninguna parte se exigió la circuncisión. La circuncisión aparece como una práctica posterior. Pero ¿qué fue lo que pasó? Durante 40 años que ellos estuvieron en el desierto, nadie se circuncidó. Y murieron todos. No sé si no celebraron Pesach más entonces. A los un año de salir de Egipto, ellos celebraron Pesach. Y después ya no contamos, pero habrán celebrado, habrán recordado. Pero no estaban circuncidados y murieron. Nadie les exigió celebrar. Porque lo que estaban conectando en sus corazones durante esos 40 años era la palabra. Y esto les voy a leer. Hay un texto. A ver.
Salmos, o no era Salmos, hay una palabra que, a ver un poco, un ratito. Ujujú. Acá. Bueno, esto es muy importante. A ver. Bueno, vamos a ver un poco este texto. Con esto quiero terminar. Ahí, vamos a mi Biblia. Salmos 15, ahora sí ya encontré. Algunas veces se me borra toda la mente. Salmos 15. Esto es lo que el Todopoderoso quiere. Salmos 15, 1. 15, 1. Atiéndame. El Señor, no, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? Atiéndame. ¿Quién puede ser parte? David está diciendo, de tu santuario. Dice, ¿quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Cuando habla tu monte santo, se refiere, claro, a Jerusalén, ¿no? Y acá está la respuesta. Los que llevan, ¿qué dice ahí? La circuncisión en la carne. Fíjense, clarito está ahí. Los que están circuncidados en la carne. Ellos son. No, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores. Pecadores son los que rechazan la palabra de Dios. Descarados. Y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses. Qué bueno eso, ¿no? O sea que cuando vos le prestas a alguien para ayudarle, ¿no? Y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá, ¿qué dice ahí? Firme para siempre. No hay nada de la Brit Milá. La Brit Milá culmina, probablemente de mi perspectiva, ya en el desierto. Del desierto con los israelitas ya culmina. Ya cuando viene Josué, hace nuevamente esa práctica, pero luego ya no practican más. En tiempos de los jueces se practicó poquito, después ya no se practicó más. Entonces, ¿dónde se reactiva la circuncisión? Probablemente se reactivó después de que regresaron de Babilonia, pero ¿con qué objetivo? Para poner carga a las personas. Y también los fariseos usaban para la misma cosa, como hoy en día también están usando para eso. A ver, Filipenses 3 y termino. Filipenses 3. Parece que ya estamos pasando. Filipenses, este texto tenía acá. Filipenses, a ver, Filipenses 3. Miren lo que dice ahí. Mis amados hermanos, dice, vamos a ver, fíjense. Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, ¿no? De esos mutiladores que dicen que deben circuncidarse. No es que el apóstol Pablo haya estado en contra de la práctica judía, porque es una práctica ya instalada en el pueblo. Sino cuando vienen y le quieren cargar a estos hombres que están volviendo a la Torah, que están conectando su corazón con el Eterno,
con estas prácticas que son prácticas que ellos la trajeron. Y todavía decirle para ser salvo. La circuncisión puede ser una práctica religiosa, que no hay problema, pero no tiene que ser una práctica que vos use para cargar a alguien. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos, dice. Confiamos en lo que el Mesías Yeshua hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo la tengo aún más. Y dice ahí todo lo que él hizo. Pero él no confía en esas cosas. Dice. Aunque yo también fui circuncidado, él confía en entender y aprender la palabra del Eterno. Entonces, hermanos, cosas importantes para entender acerca de la palabra del Eterno. Les voy a mostrar. Número 1, arrepentimiento, volver a la Torá y circuncidar el corazón. Esas son las cosas que el Todopoderoso quiere que hagamos. Amén. Para esta fiesta de Pesa, ¿qué necesitamos? Corazón para unirnos, corazón para participar. Y también su cuota. Su cuota. Bueno, entonces, las fiestas son conmemoraciones, son recordatorios. Cristo ya fue bautizado, sacrificado por nosotros. Bueno, veamos, creo que terminamos de aquí. Vamos a saludar. Ya no tengo manicámara, por eso le pongo nomás ese portada. Así que hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom para todos, que el Todopoderoso les bendiga. Hasta luego. Shalom.